La noche caía sobre los bosques nevados de Montana. El aire estaba tan frío que cada aliento se convertía en humo y el silencio solo se rompía por el crujir de la nieve bajo los pasos solitarios de un cuidador del santuario. Él se detenía frente al límite del bosque, mirando hacia la oscuridad con un peso en el pecho. Durante meses había cuidado a un pequeño lobo huérfano, lo había alimentado, lo había visto luchar contra la enfermedad y crecer fuerte. Y finalmente lo había soltado en la naturaleza como dictaban las reglas de conservación. Desde entonces no había vuelto a verlo. Se decía a sí mismo que así debía ser. Un lobo pertenece al bosque, no a una jaula, no al calor de una chimenea humana. Pero aún así había noches como esta en que la ausencia pesaba demasiado. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que un animal salvaje puede recordar un gesto de ternura? ¿Crees que la huella de la compasión puede ser más fuerte que el viento del invierno? La cámara imaginaria se acerca al rostro del cuidador marcado por el frío y a sus ojos que siguen buscando en la oscuridad. El bosque en apariencia no responde. Sin embargo, en ese silencio se esconde un misterio. Las historias de lobos suelen hablarnos de depredadores, de peligro, de miedo. Pero esta no es una de esas historias. Esta es la historia de un regreso inesperado de un vínculo que desafiaba la lógica y las distancias. Una historia que comenzó con un cachorro débil, solo en la nieve, y que terminaría con un aullido que cambió todo. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluso al propio cuidador. Su nombre no importaba tanto como su vocación. Para los turistas que visitaban el santuario, él era simplemente el cuidador, aquel que siempre estaba dispuesto a explicar la diferencia entre un perro y un lobo, entre un mito y la verdad. Pero detrás de esa sencillez había una vida marcada por la naturaleza. Había crecido en las llanuras de Montana rodeado de montañas que parecían eternas y bosques donde los ecos contaban historias más antiguas que cualquier libro. Desde joven sintió la llamada del bosque. Mientras otros soñaban con ciudades y oficinas, él encontraba su refugio en los senderos cubiertos de pinos, en los ríos helados que bajaban de las rocosas. Estudió lo necesario para entender la biología de la vida silvestre, pero su verdadero aprendizaje lo obtuvo en el terreno caminando bajo la nieve, observando huellas, escuchando aullidos en la distancia. El santuario donde trabajaba no era grande. Una docena de lobos rescatados vivían allí, algunos heridos por trampas ilegales, otros nacidos en cautiverio y demasiado acostumbrados al ser humano para sobrevivir en la naturaleza. Su misión era darles un lugar seguro, un puente entre el mundo humano y el mundo salvaje. Y fue allí donde conoció al protagonista inesperado de esta historia, un cachorro huérfano de lobo gris. Era pleno invierno cuando lo encontraron. Un excursionista había dado aviso al santuario, había visto a un pequeño cuerpo temblando junto a un tronco caído. Cuando el cuidador llegó, encontró un bulto de pelaje grisáceo apenas respirando con los ojos demasiado grandes para su tamaño. No había rastro de la madre ni de la manada. Solo silencio y nieve. En ese instante, el dilema se presentó. De acuerdo con las leyes de Montana y las regulaciones federales, ningún particular puede quedarse con un lobo. El protocolo indicaba contactar de inmediato a las autoridades de vida silvestre. Y eso fue lo que hizo. Con el permiso correspondiente, el cachorro fue trasladado al santuario bajo supervisión estricta. El cuidador sabía que no podía verlo como a una mascota. Su deber era tratarlo como lo que era un lobo, un animal salvaje destinado a regresar al bosque. Aún así, no pudo evitar sentir una punzada en el corazón cuando cargó aquel cuerpo ligero entre sus brazos y lo llevó a la cabaña de cuarentena. El lugar donde vivían era tan hostil como fascinante. El bosque de Montana en invierno es un mar blanco interminable. Los pinos se inclinan bajo el peso de la nieve, los ríos se congelan y el aire helado corta la piel como cuchillas invisibles. Allí solo sobreviven los más fuertes, los que saben cazar, los que saben moverse en silencio. Un cachorro sin madre en ese escenario tenía pocas probabilidades. El santuario no estaba aislado del resto de la sociedad. A su alrededor había granjas, ranchos y pequeños pueblos. Muchos vecinos veían con recelo la presencia de lobos incluso en cautiverio. Para ellos, el lobo representaba una amenaza a su ganado, a su modo de vida. Esa tensión constante marcaba el trabajo diario del cuidador, proteger a los lobos del miedo humano y proteger a los humanos del instinto de los lobos.
Aún así, entre esas montañas frías había un rincón cálido, la relación que empezaba a nacer entre el cuidador y aquel cachorro huérfano. Un vínculo frágil construido entre la responsabilidad profesional y una ternura que se esforzaba por ocultar. Lo que nadie sospechaba, entonces, era que esa relación nacida en medio de la nieve se transformaría en una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la vida salvaje. El primer contacto entre un ser humano y un lobo nunca es sencillo. Aun cuando se trate de un cachorro, la tensión está allí invisible como una cuerda estirada a punto de romperse. Para el cuidador, aquel día quedó grabado como el inicio de un vínculo que desafiaría todas sus certezas. El cachorro fue llevado al área de cuarentena del santuario, un espacio aislado con una pequeña cabaña de madera acondicionada para animales en recuperación. Allí lo colocaron sobre mantas limpias bajo una lámpara de calor que intentaba suplir lo que el cuerpo materno ya no podía ofrecer. El pequeño lobo respiraba de manera irregular, su costado subía y bajaba con dificultad. El cuidador se inclinó escuchando aquel ritmo débil, preguntándose si llegaría a ver la luz del siguiente amanecer. Durante los primeros días, el miedo dominaba la escena. El cachorro apenas probaba el alimento que le ofrecían, leche especial para carnívoros jóvenes, preparada según las indicaciones de los veterinarios. Cada vez que el cuidador se acercaba, el lobo huérfano gruñía con un sonido tan pequeño como su tamaño, pero que contenía todo el instinto de supervivencia de su especie. Esa reacción, aunque dura, era buena señal, significaba que el animal conservaba su naturaleza salvaje. El cuidador debía actuar con equilibrio. No podía convertirse en su madre adoptiva al estilo humano, porque eso significaría condenarlo a la dependencia. Tenía que mantenerse en la delgada línea de proveer cuidados sin quebrar su esencia. Por eso hablaba en voz baja, evitaba el contacto excesivo y al mismo tiempo vigilaba con atención cada cambio en el pequeño cuerpo cubierto de pelaje gris. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Una tarde de febrero, cuando la nieve cubría la ventana como un velo blanco, el cachorro levantó la cabeza y emitió un sonido extraño. No era un ladrido, no era un gemido, era un intento torpe de aullido. El cuidador se quedó inmóvil con el corazón golpeándole el pecho. Aquella nota débil quebrada era una declaración de identidad. No estaba frente a una criatura indefensa, sino ante un lobo que buscaba su voz. Esa noche, al cerrar la cabaña, el cuidador se detuvo en la puerta. El viento arrastraba copos que parecían ceniza en la oscuridad, y desde adentro, como un susurro apenas audible, volvió a escucharse ese aullido incipiente. Por primera vez en mucho tiempo, el cuidador sonrió con esperanza. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que la vida del cachorro pendía de un hilo. Una infección respiratoria casi lo vence. Pasó días febril, respirando con dificultad. El cuidador, acompañado por los veterinarios del santuario, hizo guardias enteras junto a la cabaña convencido de que lo perdería. Y justo cuando la desesperanza se apoderaba de él, una madrugada helada, escuchó un débil arañazo en la puerta. El cachorro tambaleante pero vivo buscaba salir a la nieve. Quería sentir el frío en las patas, reclamar el mundo que algún día sería suyo. Ese fue el momento en que el cuidador comprendió que su papel no era salvarlo para sí mismo, sino devolverlo al bosque. Cada mirada, cada gruñido, cada intento de aullido, lo recordaba, estaba criando un futuro habitante de las montañas, no un compañero doméstico. La decisión de rescatarlo había sido un acto de compasión, pero el verdadero desafío era resistir la tentación de domesticarlo, porque un lobo sin bosque no es un lobo. El invierno en Montana no da tregua. Para quienes han nacido en esas montañas, el frío es un viejo enemigo al que se aprende a reptar, pero para un cachorro huérfano, separado de la tibieza de su madre, cada día es un combate por la vida. El cuidador lo sabía bien, no bastaba con alimentar al pequeño lobo, había que enseñarle de alguna manera a sobrevivir, no con lecciones humanas, sino con condiciones que mantuvieran encendida la chispa de lo salvaje. Durante las primeras semanas, la rutina fue casi militar. Cada mañana al amanecer, el cuidador abría la puerta de la cabaña y dejaba entrar el aire helado. El cachorro, temblando, daba unos pasos inseguros sobre la nieve, sus patas hundiéndose en el blanco infinito. Al principio lloraba, se acurrucaba, buscaba el refugio de la manta, pero poco a poco el instinto fue más fuerte que el miedo.
Su nariz olfateaba el viento, sus orejas giraban al captar crujidos en el bosque. Allí en medio de la vulnerabilidad estaba naciendo el cazador. El cuidador observaba siempre desde cierta distancia. Tenía que resistir la tentación de consolarlo como se haría con un perro. Cada gesto de ternura mal encausada podía significar el fracaso de su futuro. Así que con el corazón apretado, se limitaba a vigilar, a estar presente sin invadir. No tardaron en llegar las pruebas más duras. El cachorro enfermó varias veces. Una tos persistente, fiebre, falta de apetito. Los veterinarios advertían, puede que no lo logre. El cuidador pasaba noches enteras escuchando su respiración irregular, preguntándose si al amanecer tendría que enfrentar la pérdida. En esos momentos, el silencio del bosque parecía más pesado que nunca. Pero la resiliencia del lobo se impuso. Después de días de debilidad, el cachorro sorprendió a todos una mañana con la nieve brillando. Bajo el sol, se levantó tambaleante, miró hacia el cielo y soltó un aullido breve pero claro. Fue como un juramento, seguía vivo y no se rendiría. Los meses transcurrieron con altibajos. Aprendió a desgarrar pequeños trozos de carne cruda, a enterrar huesos bajo la nieve, como si un instinto ancestral le dictara qué hacer. Sus ojos antes apagados comenzaron a brillar con un destello feroz. Hubo un día que el cuidador jamás olvidaría. Al salir al cercado, descubrió que el cachorro había escapado de su improvisado refugio. Lo buscó con ansiedad siguiendo huellas diminutas en la nieve. El rastro lo llevó hasta un claro donde lo encontró enfrentando a un cuervo. Él avegraznaba tratando de defender un trozo de carne congelada mientras el pequeño lobo gruñía con sorprendente valentía. No era la escena de un animal domesticado, sino la de un futuro depredador reclamando su lugar en el mundo. Esa visión, aunque peligrosa, fue un alivio. El cuidador comprendió que la naturaleza estaba reclamando lo suyo. Sin embargo, cada avance traía consigo una punzada de dolor. Cuanto más fuerte se volvía el cachorro, más cerca estaba el día de la separación. Y aunque se había prometido mantener la distancia emocional, la realidad era distinta. Las largas noches compartidas, las miradas silenciosas, los pequeños aullidos que parecían llamados personales, todo eso había tejido un lazo que desafiaba la razón. El santuario, además, no existía en un vacío. Las autoridades de conservación visitaban con frecuencia asegurándose de que el proceso siguiera los protocolos. Y fuera de las cercas, los rumores crecían. Algunos granjeros murmuraban: ese cachorro, cuando crezca, se convertirá en un problema. La sombra del conflicto con la comunidad comenzaba a asomar, aunque todavía estaba lejos de estallar. El cuidador, mientras tanto, se aferraba a la rutina como un ancla. Revisaba el peso del cachorro, cada semana registraba su crecimiento, celebraba cada pequeño logro, la primera vez que cazó un ratón en el cercado, la primera vez que aulló a la luna llena sin temor. Cada uno de esos momentos era un recordatorio de que estaba avanzando hacia su destino inevitable, volver al bosque. El clímax de esta etapa llegó en primavera. La nieve comenzaba a derretirse revelando el verde oculto bajo meses de hielo. Una noche, mientras el viento agitaba los pinos, una manada lejana respondió al aullido del cachorro. Por primera vez, no estaba solo en el eco. Sus orejas se erizaron, sus ojos brillaron con intensidad. El cuidador lo observó en silencio, con el corazón dividido entre orgullo y tristeza. Aquel pequeño lobo ya no pertenecía al santuario, pertenecía al coro antiguo de la naturaleza. El invierno regresó con toda su furia, como si la montaña quisiera recordar quién tenía la última palabra. Aquel año, la tormenta llegó antes de lo esperado. El cielo se cerró sobre el santuario y la nieve comenzó a caer en cortinas tan densas que apenas se veía a unos metros de distancia. El viento aullaba con una fuerza implacable, como si quisiera arrancar los árboles de raíz. El cuidador sabía que esa noche sería crítica. El cachorro, aunque más fuerte que nunca, aún no estaba preparado para enfrentar solo una tormenta semejante. Revisó las instalaciones del santuario, encendió generadores de emergencia y aseguró las cercas. Pero cuando la electricidad falló y la cabaña quedó sumida en la penumbra, entendió que la prueba había comenzado. Dentro del refugio, el pequeño lobo se agitaba inquieto. La tormenta golpeaba las paredes con un estruendo que hacía temblar los cristales. El cuidador lo observaba consciente de que la naturaleza estaba reclamando su parte.
El cachorro no se escondía, caminaba de un lado a otro, olfateando, escuchando el rugido del viento, como si respondiera a un llamado secreto. De pronto, un estrépito sacudió la cabaña. Una rama gigantesca cayó sobre la cerca exterior. El cuidador salió a la intemperie luchando contra la nieve que le cegaba los ojos. El aire cortaba como cuchillos y cada paso era una batalla. Detrás de él, el cachorro lo siguió desafiando el frío como si algo lo empujara a enfrentarlo. Allí, en medio de la ventisca, ocurrió el momento decisivo. El cachorro, temblando, levantó el hocico hacia el cielo y emitió un aullido. No era débil, no era torpe, era un sonido claro, largo, vibrante que atravesó la tormenta como una flecha luminosa. El cuidador se detuvo impactado. Era la primera vez que escuchaba al lobo en plenitud afirmando su lugar en el mundo. Y entonces sucedió algo aún más inesperado. Desde lo profundo del bosque, a través del rugido del viento, otro aullido respondió. No era eco, no era imaginación, era la voz de una manada lejana contestando el llamado del joven lobo. El cuidador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, comprendió que su papel estaba llegando a su fin. Había criado a un sobreviviente, no a un cautivo. La tormenta que parecía una amenaza se convirtió en el escenario de una revelación. El cachorro ya no lo necesitaba de la misma forma. La noche se volvió interminable. La nieve cubrió todo, apagó caminos, borró huellas. Dentro de la cabaña, el cuidador encendió una fogata improvisada para dar algo de calor. El cachorro se recostó cerca, pero sus ojos brillaban con un fuego distinto, el de alguien que ya había escuchado la llamada de los suyos. Cuando al fin amaneció el paisaje, era un desierto blanco. Árboles caídos, cercas, semienterradas, hielo por todas partes. El cuidador, agotado, miró al cachorro con una mezcla de alivio y tristeza. Habían sobrevivido juntos a la tormenta, pero lo que había nacido en medio de esa noche no era solo resistencia, era identidad. Ese aullido resonaría para siempre en su memoria. Con la llegada de la primavera, el cachorro ya no parecía un cachorro. Su cuerpo había crecido con rapidez, sus patas largas lo impulsaban con firmeza y su mirada reflejaba la fiereza de un joven depredador. El cuidador lo observaba con un nudo en el estómago. Cada día que pasaba la pregunta se hacía más urgente. ¿Hasta cuándo podría permanecer allí? El santuario no estaba diseñado para mantener lobos jóvenes en pleno desarrollo. Su objetivo era curar, rehabilitar y liberar. Pero cuanto más tiempo pasaba, más fuerte se volvía el vínculo entre el animal y el humano. Y ese lazo, aunque hermoso, era también un riesgo. Si el lobo olvidaba su naturaleza salvaje, su futuro en libertad quedaría sellado. No tardaron en aparecer las tensiones fuera del santuario. En el pequeño pueblo cercano, los rumores se esparcían como el fuego. Ese cachorro crecerá y se convertirá en un peligro para nuestro ganado, decían algunos rancheros. Otros se quejaban de que los aullidos durante la noche inquietaban a sus perros de pastoreo. Las miradas de desconfianza hacia el cuidador se hicieron cada vez más frecuentes. La situación llegó a las autoridades de vida silvestre del estado. Una mañana, 2 inspectores llegaron al santuario, revisaron las instalaciones, observaron al joven lobo, tomaron notas en silencio. Finalmente, uno de ellos fue claro: este animal debe ser liberado pronto. Mantenerlo aquí más tiempo puede poner en riesgo tanto al lobo como a la comunidad. El cuidador escuchaba, pero en su interior se debatía. Sabía que tenían razón. El lobo había alcanzado la edad en la que en libertad comenzaría a cazar con la manada. Cada día su instinto se volvía más fuerte. Se lanzaba contra las ramas, corría incansablemente por el cercado, levantaba la cabeza para aullar cada vez que la luna aparecía. El bosque lo llamaba y retenerlo era negar su destino. Aún así, había noches en las que el cuidador no podía dormir. Recordaba los días en que lo sostuvo débil y tembloroso, los pequeños gruñidos, el primer aullido inseguro. ¿Cómo dejarlo ir después de tanto? ¿Cómo aceptar que aquel ser que había salvado con sus propias manos debía regresar a un mundo donde los cazadores, las trampas y el hambre lo esperaban? La tensión creció cuando un grupo de vecinos pidió una reunión comunitaria. Allí en el salón de madera de la escuela local, las opiniones chocaron. Algunos pedían que el lobo fuese trasladado lejos a otro estado. Otros querían que permaneciera en cautiverio por seguridad. El cuidador defendió al animal con voz firme. Este lobo pertenece al bosque. Retenerlo aquí sería traicionarlo.
Lo criamos para devolverlo a la naturaleza, no para privarlo de ella. El silencio posterior fue pesado. Nadie aplaudió, nadie respondió, pero el mensaje había quedado claro: el día de la liberación se acercaba. Mientras tanto, el lobo seguía creciendo. Una tarde, al observarlo correr por el cercado, el cuidador se dio cuenta de algo doloroso, pero inevitable. Ya no lo miraba como antes. Sus ojos no buscaban refugio en él. Ahora buscaban horizontes, buscaban libertad. Era la señal que necesitaba, aunque su corazón no estuviera listo para aceptarla. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. Se eligió cuidadosamente el lugar para la liberación, una zona boscosa en Montana, lejos de los ranchos, con abundancia de presas y espacio para que pudiera integrarse en la naturaleza. El cuidador colaboró en cada detalle, pero cada paso lo acercaba a una despedida que lo desgarraba. En las noches previas, escuchaba al lobo aullar bajo la luna. Era un canto que ya no pertenecía al santuario, sino al bosque entero, y aunque cada nota le recordaba el vínculo irrompible entre ambos, también era una advertencia. Pronto, muy pronto, tendría que dejarlo ir. El día llegó más rápido de lo que el cuidador hubiera querido. El calendario no esperó a que su corazón estuviera preparado. La camioneta del santuario estaba lista con una jaula de transporte en la parte trasera. Dentro, el joven lobo daba vueltas inquieto, con los ojos fijos en el horizonte, que aún no conocía pero que parecía llamar desde lejos. El cuidador permanecía de pie frente a él, con las manos apretadas en los bolsillos para ocultar el temblor. Había pasado tantas noches, imaginando este momento, que ahora, frente a la realidad, todo se sentía irreal. No era solo una despedida, era un salto hacia lo desconocido. El camino hacia el bosque fue silencioso. La nieve comenzaba a derretirse, dejando al descubierto la tierra húmeda, el verde, que regresaba tímidamente después del invierno. El cuidador conducía sin apartar los ojos de la carretera, pero su mente viajaba al pasado. El cachorro débil bajo la lámpara de calor, el primer aullido, torpe, las enfermedades superadas, las noches de guardia. Todo eso se mezclaba con el sonido del motor y el golpeteo rítmico de las patas del lobo contra la jaula. Finalmente, llegaron al lugar elegido. Era un valle oculto entre montañas, cubierto de pinos altos, atravesado por un arroyo cristalino. Allí, lejos de las granjas y del pueblo, el lobo tendría una oportunidad real. El cuidador descendió de la camioneta. El aire fresco de la mañana olía a tierra mojada y resina. Se arrodilló frente a la jaula y por un largo instante solo miró al animal. Ya no era el cachorro vulnerable que había encontrado en la nieve. Era un joven lobo fuerte, con los músculos tensos y la mirada feroz. Un depredador listo para reclamar su lugar. Con manos temblorosas, abrió la puerta. El lobo no salió de inmediato. Lo observó fijamente, con una intensidad que lo atravesó hasta lo más profundo. Fue como si en esos ojos grises se reflejaran todos los recuerdos compartidos. Y entonces, ocurrió algo que el cuidador jamás olvidaría. El lobo dio un paso afuera, hundió las patas en el barro fresco, pero antes de correr al bosque, se detuvo. Giró la cabeza y lo miró. No era una mirada de miedo ni de agradecimiento humano. Era otra cosa, un reconocimiento silencioso, un eco de todo lo vivido. Luego, levantó el hocico y lanzó un aullido largo profundo que resonó en las montañas. El cuidador sintió que el pecho se le partía en dos. Cada fibra de su ser quería responder, detenerlo, traerlo de vuelta. Pero sabía que ese aullido no era para él, era una declaración al mundo, una promesa de que estaba listo para vivir libre. Con un movimiento rápido, el lobo corrió hacia los árboles. El sonido de sus patas se perdió entre ramas y hojas. En cuestión de segundos, desapareció en la espesura. El cuidador permaneció allí, solo escuchando el eco del aullido extenderse como una ola invisible. Era el final de un capítulo y el inicio de otro que no podría presenciar. Regresó a la camioneta con los ojos húmedos, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Porque amar a un lobo no significaba retenerlo, significaba dejarlo ir. El valle había quedado en silencio tras la partida del lobo. Para el cuidador, los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y vacío. Cumplió con su deber, lo había devuelto al lugar al que pertenecía, pero cada noche, al cerrar la puerta del santuario, sentía que algo faltaba. Las semanas pasaron, luego los meses. La vida en el santuario continuó con su rutina: alimentar a los lobos residentes, atender a visitantes curiosos,
coordinar con veterinarios. Todo parecía volver a la normalidad, pero en el fondo, el cuidador llevaba consigo un hueco imposible de llenar. El invierno volvió a las montañas. Una de esas noches heladas, mientras acomodaba leña en la chimenea, un sonido interrumpió su silencio. Al principio, creyó que era el viento, pero pronto lo reconoció, era un aullido. No uno cualquiera. Era una voz familiar profunda y clara que atravesaba el aire gélido como un mensaje personal. El cuidador salió apresurado, abriendo la puerta con manos temblorosas. Frente a él, el bosque se extendía bajo la luna llena. El aullido volvió a sonar más cercano. Su corazón latía con fuerza. No podía ser. ¿O sí? Y entonces lo vio. Entre los árboles, una silueta gris emergió orgullosa y fuerte. Era el mismo lobo que había liberado meses atrás. Pero no estaba solo. A su lado, varias figuras más se movían con cautela una manada. El huérfano ya no era un solitario. Había encontrado a los suyos. El cuidador contuvo la respiración. Los lobos permanecieron a la distancia observando. El joven lobo avanzó un par de pasos como si quisiera reducir el espacio que los separaba. Luego, levantó el hocico y aulló hacia el cielo. Los demás lo imitaron creando un coro salvaje que estremeció la noche. Era un regreso, pero no para volver al cautiverio. Era un regreso para mostrarle que estaba vivo, que había cumplido con su destino. El cuidador, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada hacia la luna y escuchó el canto. No necesitaba más pruebas, el lazo que habían compartido era indestructible. El lobo permaneció unos segundos más, luego giró y se internó en el bosque junto a su nueva familia. El sonido de sus patas sobre la nieve se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un eco imborrable. Aquella noche, el cuidador regresó a la cabaña con el corazón pleno. Comprendió que la vida a veces devuelve lo que creíamos perdido, pero lo hace de maneras inesperadas. El huérfano que había salvado no solo había sobrevivido, se había convertido en líder, en hermano, en parte de algo más grande. La historia de aquel lobo comenzó con la fragilidad de la vida al borde del abismo y terminó con la fuerza de un aullido compartido bajo la luna. Lo que parecía una simple labor de rescate se transformó en una lección profunda. La compasión humana puede dejar marcas invisibles, huellas que permanecen incluso cuando el camino nos obliga a separarnos. El cuidador comprendió algo que va más allá de los lobos. Amar no siempre significa retener. A veces amar significa dejar ir, confiar en que lo que sembramos florecerá en libertad. Ese cachorro huérfano que alguna vez tembló de frío en la nieve no solo sobrevivió gracias a los cuidados humanos. Sobrevivió porque alguien creyó que merecía otra oportunidad, y esa oportunidad lo convirtió en líder de una manada, en símbolo de resistencia y esperanza. En un mundo donde los lobos suelen ser vistos como amenaza, esta historia nos recuerda que también son guardianes del equilibrio natural. Sin ellos, los bosques pierden su voz, los ríos cambian la vida, Silvestre se desbalancea. Protegerlos no es un gesto romántico, es una necesidad para que la naturaleza siga respirando. Quizás la enseñanza más poderosa sea esta: los actos de bondad nunca desaparecen. Se transforman, regresan, encuentran caminos inesperados para recordarnos que no estamos solos en este planeta, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden resonar como un eco en las montañas. Así que la próxima vez que escuches un aullido en la distancia, recuerda, podría ser la voz de un lobo que lleva consigo la memoria de la compasión.